hermanos, déjenme presentarme un poco porque algunos de ustedes no me conocen, ¿sí? Mi nombre es Julián Tangarife, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Pastoreo la iglesia hace 4 años, casado hace 3, así que hace 2, va para 2. Así que tuve el privilegio de servir al Señor siendo soltero y también servir al Señor en este momento siendo casado. No llevo mucho tiempo de casado, así que todavía esto no es tan ajeno a mí. Me casé con mi esposa a los 28 años, ella de 27 años, en una buena edad. Pero ciertamente que la forma en la que Dios nos ha tratado durante este tiempo ha sido de especial edificación. Él nos ha formado a ambos a través del carácter también de cada uno de nosotros. La intención que tengo este tiempo, mis hermanos, es llevarlos a hacer un pequeño recuento de la relación de Dios con su iglesia, y en esa relación de Dios con su iglesia vamos a intentar encontrar algunas cosas especiales que Él muestra en la forma en la que Él ha tratado a su pueblo. Acompáñenme, mis hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel en el capítulo 16. Ezequiel en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor, la cual es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el verso 14, aunque nuestro propósito es tener en cuenta solamente hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu debida cuenta por los demás, hasta el momento cuando Él la ve y la toma como esposa, y en ese momento la hermosura de Dios pasa directamente también a la esposa. Nos daríamos cuenta, hermanos, que esta palabra pacto es ampliamente descrita en la Escritura con lujo de detalles en muchos campos, en muchos ámbitos, ¿sí? Y en definitiva es una palabra que describe perfectamente lo que está pasando entre un hombre y una mujer. El pacto es un contrato y definitivamente, por supuesto que tiene parte legal también allí. La palabra latina matrimonio involucra una parte legal y una parte ritual también. Esa palabra monio, unida, que la discusión todavía está haciendo una sola palabra o 2 palabras al principio, pero eso involucraba el mo, que hacía parte de un ritual, era un rito en el cual se concertaba la unión, y el no matrimonio, la última palabra, mio, hacía parte de la relación legal que se establecería entre las personas, ¿sí? Nosotros no podemos desacreditar ninguna de estas partes hoy en día, mis hermanos. Sobre todo he visto que dentro de los hermanos reformados hay una ola creciente que menosprecia la labor de la iglesia, y hay otra ola creciente que menosprecia la labor de las instituciones civiles del país.
Algunos piensan que el matrimonio está radicalmente concertado en una notaría y otros piensan que la notaría no tiene ninguna importancia, pero la palabra matrimonio involucra ambas partes, tanto la parte civil como también la parte espiritual, y también involucra la parte ritual en la cual los testigos evidencian una pareja que antes era soltera, ahora pasa a casarse. Mis hermanos jóvenes, el matrimonio a escondidas y furtivo no es lo que la Biblia presenta como un matrimonio. Hay necesidad de evidencia de testigos. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la manera en la que Dios está mostrando esta unión en particular, lo vemos como una forma liberadora y de cuidado. Una manera en la cual ambas partes, tanto el novio como la novia, empiezan a ser complementarios entre sí. Por supuesto que Dios en su relación con la iglesia no necesita a nadie, ¿cierto? Y Dios, por supuesto que es Dios aún sin la iglesia, pero a Él le ha placido tomar la iglesia como su esposa. Si podríamos definirlo de una manera un poco más extensa, diríamos que el matrimonio es un acto divino de misericordia, mediante el cual Dios evidencia la unión de sus criaturas por medio de un juramento de concertación y unión permanente. Parece muy técnico todo eso, pero ciertamente que es un acto divino de misericordia. Dios tiene misericordia al concederle a los seres humanos que no estén solos en este mundo. ¿Sí? Y tengo mucho más que decir con respecto a esta definición, pero no es mi intención. Hay mucho que decir con respecto a las características del pacto, las obligaciones del pacto, los problemas del pacto, la legalidad nacional del pacto, pero mi propósito es desarrollar en ustedes, mis hermanos solteros, una intención abierta de que ustedes puedan tener un vivo deseo por llegar al matrimonio. Y para ello es necesario que nosotros tomemos un texto que es paradójico, que nos muestra a la nación de Judá y personifica a una mujer y a Dios, tomando a una mujer abandonada, desnuda, con padres sinvergüenzas, que ni la limpiaron, ni siquiera la pudieron fajar, la dejaron a su suerte, la arrojaron al campo sin siquiera cortarle su ombligo, y la dejaron abandonada para que muriese. Pero Dios, el esposo, la toma, la cuida, la embellece y finalmente entra en pacto con él. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, mediante este texto, que el matrimonio fue la mayor bendición que le pudo llegar a Judá. Ese tiempo de pacto, juramento con Dios, fue la mayor bendición que pudo tener, desprotegida, descuidada, a su suerte y el rumbo a la muerte. Dios decide tomarla, cuidarla y hacerla su esposa, embellecerla de tal manera que al final del tiempo el nombre de Judá fue un renombre escuchado en muchos lugares. Yo sé que muchos de los que están acá ya casados han experimentado dentro de esta relación matrimonial momentos difíciles, momentos de queja, momentos en los que tal vez han roto su juramento de fidelidad, y momentos en los cuales parece que todo dentro del matrimonio parecía ser terrorífico. Pero mis hermanos, yo los quiero exhortar a que cuiden mucho la forma en la que están viendo su propio matrimonio, no sea que les pase lo mismo que a Judá, y Dios hable de la misma manera que habló a Judá después de nuestro texto. Si ustedes leyeran todo el capítulo 16, se darán cuenta que después de tan grandioso, tan gloriosa obra que Dios hizo con Judá, finalmente después de esto, Judá se corrompió y Dios finalmente, en medio de su misericordia, al final decide no desecharla. Pero en nuestras vidas matrimoniales, después de que hubiera pasado todo esto, quién sabe si tendríamos el mismo carácter de Dios para no desechar a nuestra pareja. La unión del matrimonio es una necesidad imperante en todos los seres humanos, aquellos a los que Dios no les ha dado el don de continencia. ¿Sí? Y es una necesidad imperante de la mayoría de los corazones, porque es algo innato. Dios creó en nosotros esto de manera innata.
Desde el tiempo del huerto, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y desde el tiempo del huerto, el hombre desea, en su condición particular, complementar su vida con una mujer. Lo mismo pasa con una mujer, complementar la vida de un hombre. Nosotros hemos sido creados con un deseo intrínseco por formar un vínculo con el sexo opuesto. ¿Sí? Es algo natural en nosotros. Por eso los hombres y las mujeres luchamos bastante en nuestra soltería con diferentes áreas de nuestra vida. Porque hay un deseo natural por esto. Mis hermanos más jóvenes, no es algo antinatural que tú estés colocando tus ojos en una chica, ¿sí? Esto no es malo. Lo malo es que tú no puedas contenerte en ese proceso y que tú no puedas direccionarte en ese proceso. Pero en sí mismo esto es un buen deseo en todos los seres humanos, en los hombres, ¿sí? Hemos sido creados para necesitar una ayuda idónea o para ser una ayuda idónea. Ahora, aún los niños desde temprana edad, nosotros evidenciamos que estas cosas vienen a sus mentes. Aún desde que son muy niños, 8 o 10 años, estas ideas estarlas escuchando en medio de un ambiente cristiano o pagano también. Ellos tienen esto dentro de su mente y parece que están colocando ideas como estas dentro de su cabeza, porque está en ellos, es natural, ¿sí? Así que debe ser controlado el deseo hasta el momento correcto, cuando se den las condiciones correctas y la persona correcta. Debe haber una dirección presente también de los padres. Debe ser en el tiempo que Dios ha acomodado. Pero esto es algo que debe preocuparte y desearlo, mis hermanos jóvenes, solteros. Ustedes deben tener un vivo deseo por formar una familia con otra persona. Por supuesto, del sexo opuesto. Toca aclararlo, ¿cierto? Hoy en día. Ustedes deben tener este vivo deseo en ustedes mismos. Deben tener este vivo deseo porque Dios coloque a la persona correcta, al hombre o la mujer correcta, para que ustedes puedan formar una familia que va a reflejar a Cristo y a la iglesia en última instancia. No es natural, mis queridos hermanos, que ustedes estén deseando formar una familia a los 35 o 40 años. Puede que ocurra, pero que no ocurra porque nosotros no deseamos el matrimonio, sino porque dentro de las condiciones Dios lo coloca en ese momento en particular, ¿sí? Y debe haber un deseo por esto, mis hermanos, es lo natural y lo que Dios ha creado y el diseño de esto. Así que mi propósito, mis hermanos, en este tiempo, entonces va a ser mostrarles cómo el mundo no tiene razón cuando dice que el matrimonio es una cárcel o una atadura, y es lo que muchos de los jóvenes cristianos han creído, y muchos padres acolitan este pensamiento mundano de sus hijos, de no querer establecer una relación con alguien, no porque no hayan deseos o porque haya don de continencia, sino porque ellos están despreciando el vínculo glorioso del matrimonio. Mi propósito en este tiempo es que tú veas el matrimonio como una relación liberadora. Entrar en un vínculo matrimonial no es entrar en un vínculo que te va a atar, que te va a amarrar, ¿sí? Hay muchos chistes mundanos con respecto al matrimonio, ¿cierto? No se casó con ese, sino que se casó, ¿cierto? Con ese. No lo casaron, sino que lo casaron, ¿sí? Y ciertamente nosotros muchas veces creemos esto, mis hermanos y hermanas, jóvenes que todavía están solteros. Muchas jóvenes cristianas y muchos jóvenes han llegado a pensar que el matrimonio es una barrera y una piedra en el zapato para poder desarrollar sus carreras, desarrollar su personalidad, desarrollar una vida determinada. Y esto es algo falso, es una mentira de Satanás. El matrimonio, en vez de atarte y de meterte en un vínculo de esclavitud, lo convierte Dios en un vínculo de libertad. Dios muestra el matrimonio como algo liberador. El mundo dice que el matrimonio te ata, pero Dios dice que el matrimonio libera.
¿A quién tú le vas a creer? El mundo dice que el matrimonio no es necesario, pero Dios muestra como un juramento pactual, como el juramento pactual del matrimonio es una bendición en vez de una maldición. Y yo quiero darles algunas razones por las cuales el matrimonio es un vínculo liberador y no un vínculo de ataduras, ¿sí? Voy a mencionarle algunas. La primera de ellas es que el matrimonio nos hace libres de la presión sexual. Por supuesto que esto es una lucha grandísima entre los jóvenes, así que esto es lo primero que yo debo mencionar, ¿sí? Aunque lo natural no es que yo me case porque tengo luchas sexuales y sería ilógico hacer algo como esto. También es cierto que el matrimonio te libera de una gran cantidad de luchas sexuales. Pablo lo manifiesta de esa manera en 1 Corintios, en el capítulo 7, cuando él habla acerca de que si tú no puedes quedarte solo, entonces cásate, porque es mejor casarse que quemarse, ¿cierto? Ahora, yo no quiero ser un niño en mi manera de pensar, ¿sí? Yo quiero ser un niño en la malicia y no un niño en la manera de pensar, maduro en la manera de pensar. Y yo sé que muchos de ustedes jóvenes que se encuentran acá tienen fuertes luchas contra esto, y a pesar de que en nuestro tiempo los hombres luchan más con su parte sexual, pero siempre ha sido así. Los hombres luchan más con su parte sexual. Estamos viviendo un tiempo aterrador, porque no son solamente los hombres los que tienen luchas sexuales, sino también muchas jovencitas tienen luchas sexuales serias con la pornografía, con la masturbación, con deseos hacia jóvenes o hacia otros hombres, inclusive de otras edades también. Y el matrimonio se presenta como una forma gloriosa de ser rescatados de una tremenda presión sexual. Hay luchas verdaderas hoy en día que cada uno de los jóvenes debe estar enfrentando. Padres, no sean inocentes. Que sus hijos hayan nacido dentro de un ambiente cristiano no significa que sus hijos no tengan luchas serias con estas áreas de su vida. ¿Sí? Amados, el matrimonio ha sido diseñado por Dios para el deleite sexual también. Es un deleite respaldado por Dios. Es un vínculo en el cual Dios está siendo glorificado mediante esta unión entre un hombre y una mujer. Esto hace parte de la unidad del matrimonio. Pablo lo manifiesta de esa manera cuando dice que no puedes unir tu cuerpo a una ramera porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que él manifiesta una unión que va más allá de la parte de simplemente darte un beso con alguien, sino que va hasta el punto en el cual la cumbre, el éxtasis de la unión entre dos personas es llegar a una relación sexual. Si bien es cierto, hermanos, que ningún joven debe casarse por la presión sexual, es cierto también que con el matrimonio el joven encuentra libertad en muchas de sus luchas que ha sostenido hasta ese momento. Así que el matrimonio no te encarcela, sino que al contrario, el matrimonio te libera de la presión que estás viviendo en estas distintas áreas de tu vida. La vida sexual es un deleite en Dios. Cualquier otra forma distinta en la cual los hombres intenten saciar su deseo sexual es ilegítima, y la única manera avalada por Dios es con la persona que Él ha puesto en pacto o juramento. Pero sabemos que los jóvenes hoy en día están intentando saltarse esto. Están intentando llegar a tener privilegios de matrimonio aún antes de llegar a un momento matrimonial. La mayoría de nosotros que hemos vivido algún tiempo en el mundo antes de conocer al Señor, sabemos cómo se enfrentan estas luchas sin el Señor. Y lo más triste de esto, mis hermanos, es que muchos padres intentan pasar por alto estas luchas abiertas en sus hijos.
y pensar de que mi hija, ¿cómo va a estar luchando con la pornografía mi hija? Se demora 3 horas en el baño, pero ¿cómo va a estar luchando con eso? ¿Cómo va a estar luchando con esta otra área? ¿O cómo va a estar luchando con esta otra de acá? ¿Sí? Mis hermanos, sus hijas necesitan a Cristo igual que ustedes. Sus hijos necesitan a Cristo igual que ustedes. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 3 y el 5, él dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Luego, en el verso 9 nuevamente lo replican: pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Por eso la mayoría de pastores nunca recomendamos una relación de noviazgo que dure años. Sabemos la gran cantidad de luchas que se enfrentan en una relación, lo que involucra un simple beso y el deseo natural que hay dentro de los hombres por saciar sus apetitos más, ¿cómo lo diría? Más básicos, ¿sí? Así que en vez del matrimonio ser algo que te esclavice, mi hermano, el matrimonio es algo liberador. Ahora, no solamente la parte sexual es lo que Dios está liberando en ti, esa presión cuando tú llegas al matrimonio, sino que también te está haciendo libre de la búsqueda sentimental. Él te hace libre también de una búsqueda sentimental. Toda persona que hasta ahora haya tenido una relación sentimental que no concluyó en matrimonio, sabe lo doloroso que es tener una relación que finalmente se va a quebrar en el camino. Cada persona de nosotros, aunque seamos muy adultos, si hemos vivido al menos algún tiempo de nuestra vida sin el Señor, o al menos en una relación anterior a nuestro esposo o esposa, sabemos el dolor que se siente una relación que finalmente no concluye el matrimonio. Es algo que desangra el alma, que puede dejarte sin fuerzas para seguir adelante, que te puede dejar sin fuerza para levantarte a trabajar el otro día, sin fuerza para poder relacionarte con otros, sin apetito y hasta en profundas depresiones. Puede caer una persona en una relación que no llega al matrimonio. Nosotros sabemos lo doloroso que es eso. Pero al mismo tiempo sabemos también que Dios en su gracia, cuando nos trae al matrimonio, no solamente nos libera de estos dolores pasados, sino que además de esto nos coloca a la persona ideal que está cumpliendo un papel ideal que se encuentra por encima de cualquier relación que hayamos tenido antes de esta. Dios está colocando a la persona correcta delante de nosotros. Él nos está rescatando, nos está liberando de una búsqueda incansable, de pensamientos con respecto a quién será la persona que Dios tiene para mí. ¿Será que debe tener estas características o estas otras características? ¿Es esta o es aquella? Y finalmente, en el matrimonio, tú sabes que la persona que está allí es la que Dios tenía para ti, con las características que Dios quería para ti. Constantemente, antes de casarnos, estamos realizándonos preguntas como el cuándo, el quién, el cómo, el dónde, el por qué, y la profunda zozobra penetrante de si esta persona es, si me estoy equivocando o me estoy equivocando. Hay un limbo en nuestra mente antes del matrimonio. Hay un limbo profundo. Pero cuando nosotros venimos a Dios en el matrimonio, nosotros encontramos libertad en el Señor de un pensamiento constante de si es este chico o este otro chico,
si es esta chica o esta otra chica o esta otra chica. Esta búsqueda, en vez de ser algo romántico y sentimental, cuando no se da, destroza tu vida, ¿sí? Los padres que han visto a sus hijos pasar por procesos así, se dan cuenta también de lo mismo. Y si nos damos cuenta que el día de hoy está bombardeando en nuestros jóvenes pensamientos románticos más que pensamientos lógicos, entonces nosotros nos damos cuenta efectivamente que nuestros hijos pueden ser destruidos en el proceso. Es interesante notar, mis hermanos, que según la Organización Mundial de la Salud y sus estadísticas, la mayor cantidad de suicidios en Occidente es por situaciones sentimentales. Increíble, ¿no? Deberían ser por problemas económicos o tal vez diferentes cosas, pero es por problemas sentimentales. Y eso verdaderamente es algo que frustra. Pero en Dios, mis hermanos, el matrimonio es libertad de estas áreas diferentes de nuestras vidas. Hay libertad. Mediante el matrimonio Dios te libera y también te santifica, porque estás acomodándote a la manera en la que Él ha diseñado las cosas. No hay motivos por los cuales nosotros debamos postergar una relación durante 5 años o más. Simplemente necesitamos, mis hermanos, creer en el Señor y saber que Él está formando el carácter en mí y en la otra persona, y que nos estamos uniendo a otro pecador igual a nosotros. Es la unión de pecadores. Por eso Dave Harvey le colocó como título a su libro "Cuando pecadores dicen acepto". Y es particularmente por eso. No es la unión de dos santitos, ni es la unión tampoco de, me refiero a los santos, no en el término utilizado por la Escritura, como que todos nosotros somos santos al creer en el Señor, sino como que no tuviéramos ningún tipo de pecado ni ninguna contaminación en nosotros. Me gustan mucho las palabras de un famoso escritor norteamericano llamado Arthur Tappan. Él dice con respecto a esto, él dice: esta es la primera gran lección bíblica de la vida familiar y debemos aprenderla bien. La institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre, tanto como el de la mujer también, no es la separación ni la unión a libertad humana, sino la unión dentro de la voluntad de Dios, que cada uno ha sido diseñado y adecuado para el otro. El ideal de Dios es una unión así, basada en un amor puro y santo, que dura toda la vida, sin ninguna rivalidad ni otra pareja, e incapaz de separarse o ser infiel, porque es la unión en el Señor, una unión santa del alma y el espíritu con mutuo amor y afecto. El matrimonio es algo que finalmente nos complementa en nuestra totalidad. También Dios, mediante la unión del matrimonio, no está atándote a otras cosas, efectivamente está complementándote, pero Él te está liberándote de la soledad. La unión del matrimonio es una unión liberadora de la soledad. En nuestro tiempo, cuando las ciudades crecen de manera espantosa y cuando vemos mayor cantidad de personas dentro de las ciudades, más que en cualquier otro tiempo de la historia, encontramos que en vez de haber mucha más comunión entre las personas, al ser más, hay mucha más desunión. Las personas se han vuelto mucho más introvertidas y diferentes razones las han llevado a esto, pero no es cualquier razón. La inseguridad, el que me han lastimado, el que no le conozco, el que otras personas me han defraudado, y otra gran cantidad de cosas ha hecho que nosotros en ciudades mucho más pobladas seamos mucho más distantes también. La forma de conseguir amigos hoy es por las redes sociales. La forma de entablar conversaciones con otros son los medios electrónicos, y hay mucho menos relación personal entre las personas. Valga la redundancia. Ciertamente, mis hermanos,
que nosotros en nuestro tiempo estamos viviendo tiempos de profunda soledad. Profunda soledad. Más gente, más solos, ¿cierto? Esto es el síndrome que a veces se vive incluso dentro de las mismas iglesias. Dentro de las mismas iglesias, entre más grande es la iglesia, mucho más distantes son los hermanos entre ellos mismos. Ciertamente, mis hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales Dios está presentando el matrimonio como una profunda libertad de la soledad también. Antes de casarme, y tú dices, bueno, ese era el pastor, 2 años de pastoreando al Señor soltero, así que tú dices, bueno, él tenía contacto con todos los hermanos, pero durante el día podría haber contacto con todos los hermanos, pero llegaba a mi casa y tenía que enfrentar una profunda soledad, ¿cierto? Vivía solo en un lugar muy grande, así que el eco se escuchaba en los salones, ¿sí? Se escuchaba el eco en los salones y era algo tormentoso. Inclusive en el día también, mientras estaba preparando mis sermones, no había nadie que me llevara café al escritorio. Así que el eco se escuchaba. Así que una vez me puse a concentrarme en oración al Señor y, ¿saben? Mi tímpano alcanzaba a sentir cómo se movía con el sonido de la calle. Había soledad, por supuesto, y Dios presenta el matrimonio como una liberación de la soledad. La soledad es algo creciente en nuestra ciudad y en nuestro país, mis hermanos. Es creciente. Y sé que en cualquier parte del mundo hay algunos hermanos que vienen de otras partes del mundo, de Venezuela, algunos hermanos de Ecuador, algunos de los Estados Unidos. Alguien creo que vino de República Dominicana. Pero en cualquier lugar tú te darás cuenta que estamos viviendo la misma realidad. Las ciudades crecen y la soledad aumenta en vez de disminuir. ¿Sí? Según cifras también de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia, en el año 2017, había un mayor número, un mayor porcentaje de personas sufriendo depresión que en cualquier otra parte del mundo. La media estaba en 4.3% y en Colombia la media era 4.7%. Nosotros estamos aumentando en estas cosas a causa de diferentes factores. No conocemos a la gente, hay inseguridad en la calle, tú no te sientas junto a nadie en el bus, estás esperando siempre momentos de total soledad, y el matrimonio es presentado por Dios en cosas como estas, como una liberación de una vida enfrentada de manera individual totalmente. Mis hermanos, Dios nos ha dado libertad de esto en el matrimonio, jóvenes. Dios nos ha dado libertad de esto en el matrimonio. Él presenta el matrimonio como una liberación a estas cosas. Hay alguien con quien compartimos más que simplemente ideas. Compartimos techo y demás cosas también. El matrimonio nos libera de la soledad y nos permite compartir nuestra vida, lo que nos pasa en el trabajo, nuestros sueños, nuestras vacaciones, nuestras comidas, los partidos de fútbol, bueno, a veces las novelas, ¿cierto? Las lecturas de la Escritura, nuestros devocionales personales, nuestras intenciones vocacionales en el Señor, lo que nosotros deseamos en Cristo, el lugar hacia donde van nuestras iglesias y nuestros ministerios, el lugar hacia donde nosotros estamos caminando. Hay unidad en el Señor, por eso Él dice, dejarán de ser más dos, ¿cierto? Y serán una sola carne. Así que hay liberación en el matrimonio, no una atadura, sino una liberación. Aparte de esto, Dios también nos hace libres de la centralidad en nosotros mismos, ¿sí? Hermanos, si ustedes son cristianos y han meditado alguna vez en el Señor, entonces estarán de acuerdo que la lucha más grande que enfrentamos nosotros en nuestra vida cristiana somos nosotros mismos. Amén. Hay una lucha en nosotros, estamos centrados en nosotros mismos. Estamos queriendo que todo nos salga bien y que la vida se acomode a nuestra propia circunstancia y manipular todas las cosas para que lleguen a lo que nosotros deseamos. Pero en el matrimonio esto es imposible.
Si tú eres un egoísta totalmente dentro del matrimonio, no pasará mucho tiempo en que la otra persona esté totalmente disgustada por la forma en la que tú estás procediendo. Tú estás pensando en tu trabajo, tus vacaciones, tus sueños, tu todo. Como dicen en Argentina, están totalmente ensimismados. ¿Alguna vez alguien cantaba su cumpleaños a sí mismo? Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. Mis hermanos, el matrimonio impide esto totalmente. El matrimonio nos libera de esto. Es una cápsula contra la autorregulación y la autoplaneación y la sobreestimación. El matrimonio nos permite a nosotros centrar nuestra atención en la otra persona y en el otro grupo de personas cuando ya hay hijos, en vez de nosotros mismos. En el matrimonio tú no estás pensando en tu traje del año, sino el traje del año de tu esposa o de tu esposo. Las esposas no están pensando en su comida favorita, sino en la comida favorita de su esposo. Hay alguien más que se está preocupando por nosotros mientras nosotros nos preocupamos por alguien más. Recuerdo cuando era niño, iba con mis hermanitos y teníamos un frasco de vidrio donde venía mayonesa muy grande. Íbamos afuera a la calle, conseguíamos hormigas y las metíamos con algo de arena o de barro dentro del tarro y ellas allí se convertían en una colonia. Ellas allí formaban todo su nido y todo lo demás. Mis hermanos, hormigas solitarias se convertían en una colonia y empezaban a pensar de manera colectiva. Y eso pasa dentro del matrimonio. Personas que venimos siendo egoístas profundamente, somos santificados por Dios dentro del matrimonio y dejamos de centrarnos en nosotros mismos, nuestros sueños, nuestra carrera, los 5 idiomas que tengo que aprender a hablar, las muchas propiedades que debo obtener, y nosotros empezamos a pensar en la otra persona, sus sueños, sus deseos, las cosas para las cuales el Señor los está preparando y las está preparando. Finalmente, mis hermanos, voy a omitir algunas, pero voy a terminar con esto. El matrimonio nos hace libres del temor. Nos hace libres del temor. Todas aquellas personas que se han casado saben la gran cantidad de tensiones que se viven antes del matrimonio. Una gran cantidad de preocupaciones. Nuestro porvenir económico, cómo enfrentar la vida con otra persona, cómo vamos a hacer para salir de casa, si será lo mismo o no, qué va a pasar si pierdo el rumbo. Una gran cantidad de preocupaciones y temores hay en la vida de las personas antes del matrimonio. Pero aquellos que ya hemos pasado por el matrimonio, entonces ya sabemos que este tipo de cosas, aunque son temores, después de casarnos desaparecen. El porvenir económico, la forma de enfrentar la vida, la forma en la que voy a salir de casa, qué pasa si no funciona, si no es la persona correcta, el temor a perder las cosas que ya poseemos y el temor a desviarnos totalmente. Hay temor antes de nosotros llegar al matrimonio. Muchos temores, sobre todo para los jóvenes, muchos miedos. Pero en el Señor somos liberados de esto. Y por supuesto que dentro del matrimonio, Dios nos da una gran dosis de valentía para nosotros perder el temor a estas cosas. No significa que van a desaparecer totalmente, pero significa que van a disminuir muchísimo. Es como cuando tú vas a iniciar o a montarte en una bicicleta, aprender a montar en bicicleta. Mi esposa no sabe montar bicicleta todavía, así que... Pero si tú aprendiste a montar en bicicleta cuando ya eras grande, tú sabrás lo que esto significa. Hay miedo, ¿cierto? Mi madre aprendió a montar en bicicleta a los 55, así que había gran temor. Antes de esto, hay grandes temores como yo, ¿cómo hacer para mantenerme en equilibrio? ¿Cómo hace uno para mover varias cosas al mismo tiempo y estar al mismo tiempo concentrado? Pero cuando tú te montas en la bicicleta y ella está en movimiento, sabes que es algo natural. El equilibrio llega por sí solo, ¿sí? No hay necesidad de hacer estrategias o de las rueditas de los lados. El equilibrio llega por sí solo.
Cuando nosotros venimos al Señor, somos libertados de una gran cantidad de cosas, incluyendo las apariencias y la vanidad, e incluyendo la independencia. Dios nos libera de esto. Nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a ser profundamente independientes y nacemos de esta manera. Hemos nacido en rebeldía contra Dios, así que nacemos creyéndonos independientes, pero el matrimonio es una liberación de esto. Ya no son 2 más 2, sino que es 1. La independencia en nuestro tiempo, mis hermanos, y para los hermanos cristianos, para las iglesias cristianas, la independencia en nuestro tiempo y en ciudades como la nuestra es algo totalmente contradictorio a la forma en la que Dios lo presenta. Somos tan independientes que no queremos hacernos miembros de una iglesia, porque eso me compromete. Somos tan independientes que no queremos casarnos, porque eso me compromete. Somos tan independientes que no queremos consultar nuestras decisiones con nadie, vamos y venimos. Y esta independencia, mis hermanos, nos impide entender nuestra vida cristiana, nos impide entenderla. El matrimonio, mis hermanos, nos libera de esto. Tú definitivamente dentro del matrimonio tienes una relación de dependencia una parte de la otra. Dios te ayuda y te cura y te cuida de ti mismo. De manera que ahora esa intención independiente de hacerlo todo por tu cuenta, sin contar con nadie lo que tú piensas, y ya es algo que Dios va disminuyendo grandemente, porque la otra persona también está dentro de la partida y debe ser tenida en cuenta. Mis hermanos, estamos desconectados de una vida dependiente del Señor. No hemos aprendido eso. Así que dentro de nuestras mismas vidas nosotros estamos intentando controlar todo de la manera que nosotros queremos. Estamos llamando a nuestros hijos cada 5 minutos, estamos llamando a nuestra esposa cada 5 minutos, y no porque verdaderamente deseemos saber cómo está, sino que queremos tener controlado todo. Cuando algo se sale de nuestras manos, entonces nosotros explotamos. Y esto sobre todo nos pasa a nosotros los hombres. Cuando algo se sale de nuestras manos, ahí sí se deja ver el verdadero yo. ¿Sí? El matrimonio nos libera de esto. El matrimonio nos tiene que enseñar, en definitiva, en el transcurso, tarde o temprano, que las cosas no dependen de nosotros. Que hay alguien por encima de nosotros que está controlando todo, y nosotros debemos depender de ese alguien que es Cristo. Mis hermanos, en el Señor verdaderamente hay libertad en la vida matrimonial. No es un sacrificio, no es un tormento, no es la frustración de los sueños. Y si me caso, ¿cómo voy a hacer para irme no sé, a cualquier parte del mundo, a la China como misionero? Y si me caso, ¿cómo voy a hacer para irme a la China a estudiar en esta universidad de allá que me gusta tanto el marketing? Y si me caso, ¿cómo voy a ir a prepararme más en este otro lugar? Y si me caso, mi hermano, querido amigo, tú has visto casos suficientemente tristes de gente lo suficientemente preparada sola. A veces voy donde mi suegra en las horas de la noche y veo pasar a una mujer que ha orado al Señor varias veces por ella, solitaria, totalmente ahogada, con su gran cantidad de carpetas en la mano, pasando hacia su casa a encontrarse con nadie, porque me imagino que ni perro o gato tiene, no tiene tiempo para alimentarlo, ¿cierto? Y ciertamente es una vida que tú dices, wow, ¿cómo llega uno a la conclusión de que en el matrimonio no va a poder desarrollar las diferentes facetas de su vida? El matrimonio, por supuesto, que te involucra a contar con otra persona, en definitiva, pero es una cápsula liberadora entregada por Dios para embellecer a sus criaturas. Él ha mostrado en el último versículo que nosotros leímos de nuestro texto, en el verso 14, él decía que Judá o Jerusalén ha salido su fama por otros lugares a causa de su hermosura, por la hermosura de él, del esposo. Mira cómo él lo coloca. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Acaso el vínculo del matrimonio no ha sido hermoseado por el Señor y Él ha puesto su hermosura en el vínculo del matrimonio?
El matrimonio es hermosamente liberador. Mis hermanos, es lamentable el pensamiento de muchos jóvenes cristianos con un pensamiento mundano, apartado de la verdad de la Escritura, creyendo en Dios pero despreciando sus verdades y su palabra. El matrimonio ha de formar en nosotros el carácter de una persona que es santificado en Dios. Y es un deseo profundo, queridos padres. Ustedes no deben tener miedo de que sus hijos salgan de casa, se vayan y hagan su vida. Ustedes los están criando para eso, los están alimentando para eso. Y si los están criando en el Señor los diseñó para eso. Así que no hay motivo por el cual nosotros tengamos que tener atados a nuestros hijos en nuestras casas durante un montón de tiempo a causa de nuestros propios temores, a causa de nuestras propias frustraciones y en muchas ocasiones a causa de nuestros propios fracasos. Pero en el Señor, llegar al vínculo glorioso del matrimonio es un asunto liberador. Es un asunto de plenitud, de satisfacción en el Señor, en el que somos santificados, en el que vamos a parecernos más a Cristo y en el que dentro de nuestra casa y familia cada día vamos a representar mucho más a la familia de Dios y en el que vamos a representar cada día mucho más al Señor de gloria en el cual hemos dicho creer. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios de gloria, Señor eterno, gracias damos a ti, Dios. Padre, aquellas personas que estamos casados, damos gracias también. Padre, porque en el matrimonio hemos visto más a Cristo. Dentro del vínculo de matrimonio también hemos conocido más nuestra pecaminosidad. Dentro del vínculo del matrimonio, Dios, nosotros hemos visto un reflejo de tu gracia y de tu poder, Señor. Gracias. Gracias porque no nos dejaste solos en este mundo, sino que nos has hecho ayuda idónea, y gracias porque tampoco has dejado a las mujeres solas, sino que les has hecho hombres que las protejan, Señor, y las cuiden. Padre, yo ruego por los jóvenes, Dios, para que tú quites de sus mentes este pensamiento mundanal, Dios, y les lleves cada día a desear más este vínculo matrimonial en el cual glorificamos tu nombre. Señor, rogamos por ellos para que les ayudes a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto, de la forma correcta. Y también, Señor, oramos por sus padres para que generen, Señor, en ellos el vivo deseo de que sus hijos sean puestos en matrimonio con otro hombre o mujer piadoso que crea en ti y que te glorifique también con su vida, Señor. Te lo rogamos en Jesús. Amén.